Buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido. Hoy es el último living del año 2017. La idea un poco de este living es haber podido condensar en esta 45 minutos, una hora, algunos temas que a nosotros como infectólogos nos resultaron muy significativos, que potencialmente nos pueden cambiar la conducta para con los pacientes. Para este living lo armamos de la siguiente forma. Tenemos como invitado especial a Pablo Bombay, que es un médico amigo nuestro de siempre, que es el jefe de infectología de CENIC. A Claudia Salgueira, que es la subjefa de infectología de acá del Sanatorio de Unidad Mitre y Ancho Arena. Tenemos a los residentes del sanatorio, que les agradezco mucho la presencia de ustedes que van a presentar. Entonces la idea es que Pablo presente los artículos que más le impactaron sobre vacunas. Después Milén, Betiana y Ale van a presentar unos artículos que también nos parecieron muy importantes. En el caso de Milén va a presentar antifúngicos. En el caso de Betiana va a presentar algunas opciones terapéuticas de organismos multiresistentes. Ale va a presentar el huésped inmunocomprometido y tiempos de administración de los antibióticos e importancia, y Claudia va a cerrar con todo lo que se refiere a huésped inmunocomprometido. Bueno, para no perder tiempo, pues son varios artículos, invito a Pablo, porque les pido por favor que si hay dudas o algunas preguntas, por favor háganlas, así lo hacemos un poco charlado. Gracias. Bueno, buenos días, gracias también por la invitación. También están presentes los residentes del CENIC. No lo dijiste, pero yo lo Bienvenidos. Y debe haber otros, pero no lo conozco. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre este tema, que es algunos artículos seleccionados de vacunas. Yo primero les digo cuál es el criterio de elección de estos artículos. Primero, que sean temas distintos, porque me parece muy aburrido hablar todo de lo mismo, que sean en lo posible relevantes y actuales. Vamos a ver algunos artículos referentes a desarrollo de vacunas contra el dengue, otra de la pérdida de la inmunidad contra influenza durante las temporadas, un artículo de revisión interesante sobre el futuro de vacunas antigripales, un artículo de malaria que nos hace conocer un poco qué es lo que está en perspectiva en vacuna contra malaria, un artículo de New England de este año que habla sobre enfermedades infecciosas epidémicas para las cuales no hay vacunas. Después vamos a hablar de una vacuna que está en desarrollo o ya prácticamente desarrollada, que es una vacuna inactivada contra herpes zóster, la vacuna no navalente contra HPV, y después vamos a hablar de dos artículos que hablan del impacto que tienen las vacunas de meningococo B en otras enfermedades o en otras infecciones meningocócicas. Ahí está. Bueno, este es el artículo que les comenté de desarrollo de vacuna contra el dengue. Recordar que el dengue hay cerca de 400 millones de infecciones anuales, de las cuales un cuarto solamente son sintomáticas. Así que hay, digamos, 3/4 de las infecciones que no las vemos, pero que se producen en el mundo. Hay altos niveles de viremia que se asocian con los casos graves, que son las formas graves de esta enfermedad por fenómenos inmunopatológicos, lo que ustedes saben, la respuesta innata en pacientes naive o adaptativa en caso de infección previa. Recordar que en dengue la inmunidad homóloga otorga protección de por vida. Si contra un serotipo uno ya queda protegido por vida, contra los otros serotipos con los cuales uno no se infectó hay inmunidad heteróloga que dura un tiempo y después esa inmunidad se desvanece, y además de eso, de desvanecerse la inmunidad, puede aparecer lo que se llama amplificación dependiente de anticuerpos, que son anticuerpos que no neutralizan y que al mismo tiempo facilitan la captación del virus por las células y la respuesta inflamatoria acelerada. O sea que esos anticuerpos contra otros serotipos que no produjeron la infección, en el futuro pueden facilitar la infección por otros serotipos. Todo esto tiene que ver con la liberación de un montón de citoquinas y quimoquinas que facilitan el desarrollo de formas graves de la enfermedad. ¿Qué es lo que sabemos de las vacunas en desarrollo? Yo después les hago un breve resumen de la vacuna que está disponible. Las vacunas en desarrollo, la mayoría son vacunas a virus vivo, atenuados. Tenemos una que es atenuada con pasajes en células de riñón de perro, que es una desarrollada por una universidad de Tailandia, que es Magirol, que
eran muy reactogénicas y se abandonó esa línea de desarrollo. Después, una atenuada por deleción a través de genética reversa, desarrollada por el NIH, que tiene 3 serotipos de dengue 1, 4 y 3, y que utilizan el esqueleto para el dengue 2 del dengue 4, con los genes de las proteínas más importantes, en este caso el dengue 2, que son las proteínas membrana y envoltura. Está en desarrollo en Brasil, están estudios en fase 3 en Brasil. La que está más avanzada antes de la vacuna que está disponible es una vacuna del laboratorio Takeda, que es una vacuna tetravalente, atenuada. Lo que tiene es el virus del dengue 2 entero atenuado. Y lo que hacen es, al virus del dengue 2 atenuado entero, le reemplazan las proteínas de membrana y envoltura por la de los otros serotipos, el 1, el 3 y el 4. De forma tal de que es una vacuna tetravalente atenuada que se llama quimérica por este mecanismo de reemplazo. Tiene administración en 2 dosis en los ensayos clínicos, hay estudios desarrollados en el sudeste asiático y en Centroamérica y Sudamérica, en sujetos a partir del año y medio de vida hasta los 45 años, con los primeros datos que muestran mayor reactogenicidad local en los vacunados y una cero positividad del 95%, cero conversión, es decir, generan anticuerpos después de la vacuna más del 95%. Lo que hay que ver eso si se correlaciona con protección, pero son datos interesantes de respuesta inmune. Y hay vacunas inactivadas también en desarrollo, vacunas que se desarrollan en distintas líneas celulares, con adyuvantes, utilizan técnicas recombinantes del antígeno de envoltura o a través de técnicas de DNA. Estas están un poco más atrasadas en el desarrollo que las vacunas a virus vivo atenuados o quiméricas que les mostré recién. Este es el artículo que me pareció interesante mostrarles y simplemente para recordar cuál es la vacuna que tenemos, ya está disponible en Argentina o en pocos días más lo va a estar, y hay varios países que también la tienen aprobada, que es la vacuna que se llama CIT-TDV, que lo que utiliza es el virus de vacuna de fiebre amarilla, el 17D, que utiliza como esqueleto, como en inglés dicen el backbone. Y lo que hacen es reemplazar las proteínas de membrana y de envoltura del virus de la vacuna de fiebre amarilla por las proteínas de membrana y de envoltura de los 4 serotipos del virus del dengue. De forma tal que tenemos una vacuna que utiliza entonces el virus de fiebre amarilla como esqueleto y le agregan las genes de las proteínas de membrana y de envoltura de los 4 serotipos de los virus del dengue. El de envoltura facilita la adhesión, el ingreso a la célula y es el blanco de los anticuerpos neutralizantes, que son los anticuerpos defensivos, y la proteína de membrana lo que facilita son, o mejor dicho, previene los cambios conformacionales de este antígeno que es el de envoltura. De forma tal que de esta forma también tenemos una vacuna a virus recombinante atenuado quimérico que expresa en la superficie los 2 antígenos, proteína de membrana y de envoltura del dengue, y los antígenos más profundos del virus vacunal de fiebre amarilla del 7D, que es un virus que hace más de 50 años que estamos utilizando. Brevemente los estudios de eficacia de esta vacuna en mayores de 9 años. Este es un estudio de pool que combinó 2 estudios, el estudio del sudeste asiático, que es el CIT-14, y el estudio latinoamericano, que es el CIT-15. A partir de los 9 años mostró una eficacia global del 65.6% para el dengue sintomático confirmado biológicamente. Personas que tenían fiebre en los primeros 25 meses del estudio, o sea, después de la última dosis y hasta el mes 25. Esta es una vacuna que se da en 3 dosis, 0, 6 y 12 meses. Entonces, el periodo de evaluación de la eficacia es después de completar el esquema. La eficacia es esta para todos los serotipos, es variable por serotipo, menor para el tipo 2. Y otro dato interesante es que aquellos que eran seropositivos al inicio, o sea, seropositivos de base, tenían mejor respuesta a la vacuna, o era la vacuna más eficaz que en aquellos que eran seronegativos al inicio. Y después en ese mismo combinación de estudios del CIT-14 y el CIT-15, lo que se vio es la protección contra formas graves, cualquier tipo de hospitalización, más de casi el 81%, contra formas graves de dengue que requieren hospitalización, más del 93%, y después contra la vieja definición de dengue hemorrágico, una protección del casi el 93%. O sea que, en resumen, es una vacuna, la actual, la CIT-TDV, es una vacuna que tiene una eficacia un poquito más arriba, como vimos recién, del 65%, varía por serotipo, más eficaz en los seropositivos que en los seronegativos,
y más eficaz todavía para las formas graves de la enfermedad. Recientemente la Comisión Nacional de Inmunizaciones propuso criterios para la utilización de esta vacuna en el país, y ya la OMS había sugerido o había recomendado el año pasado que esta vacuna sea únicamente para áreas endémicas de dengue, y el tema es definir cuáles son áreas endémicas. La OMS propuso aquellas áreas, regiones de un país o de todo un país que tienen una prevalencia de más del 70% de dengue. Es muy difícil hacer estudios de seroprevalencia, por lo tanto la OMS también propuso tener indicadores epidemiológicos alternativos como son estos que yo les mostré acá. Esta es una propuesta, esto todavía no está definido en el país, pero ha sido una propuesta de utilizar marcadores de este tipo, como el tipo de casos, la circulación de serotipos, la incidencia tanto global como en pediatría y las formas graves de dengue, para considerar introducir la vacuna en aquellos departamentos de aquellas provincias que cumplen por lo menos 3 de estos criterios. Muy bien, eso es en cuanto a dengue. Vamos a pasar a otro tema que es influenza. Les comenté que hay un artículo, que es este que ustedes ven acá, que habla de la pérdida de la protección con la vacuna de influenza a lo largo de la temporada. Ya hay estudios que demostraban disminución de la efectividad de la vacuna antigripal a lo largo de la temporada de influenza, haciendo menos efectiva la vacuna cuando se administra muy tempranamente. Este estudio analizó la efectividad vacunal a partir de los 9 años y en adultos también, en temporadas que van del 2011-2012 en el hemisferio norte hasta 2014-2015. Y lo que vieron es que había una disminución de la efectividad vacunal con el tiempo para flu A, H3N2 y para flu A, H1N1 también, y un poco menos pronunciada para flu B. También en ese estudio vieron que la máxima efectividad vacunal es justo post vacunación, seguida de una disminución del 7% por mes para H3N2 y flu B, y del 6 al 11% para flu A, H1N1 a lo largo de la temporada. O sea que estaría, de acuerdo a este estudio, bajando la efectividad vacunal a lo largo que nos alejamos del momento de la vacunación. Sin embargo, la efectividad vacunal siguió siendo superior a 0 durante al menos 6 meses para flu A, H1N1 y B, y 5 meses para H3N2. Y también se vio, no se sabe exactamente por qué, que la mayor declinación se observaba para los vacunados en la temporada previa. La conclusión de este artículo es que estos datos necesitan ser confirmados por estudios posteriores, pero una conclusión sería que tampoco conviene vacunar muy tempranamente, porque se va perdiendo la protección otorgada por la vacuna a lo largo de la circulación viral. Lo que ocurre es que a veces no sabemos cuándo va a empezar a circular el virus de influenza, a veces empieza en junio, julio, a veces, como hace 2 años, empezó a fines de abril, principios de mayo. Y este es otro artículo de revisión que publica John Trenor, que alguien que investiga mucho de influenza, que hace un resumen de los desarrollos de vacunas de influenza que empezaron en el año 43, la primera licenciada fue en el año 45, inicialmente tenía 2 cepas, y a partir del año 70 se incorporó la tercera cepa. Desde el año 2013 ustedes saben que era una recomendación de la OMS para que los países evalúen la incorporación de una 4ª cepa, así que sea una segunda cepa B, porque hay 2 linajes circulando de B. Entonces, el problema que tenemos con la vacuna de influenza es que todos los años tenemos que vacunar, que circulan varios serotipos, que la vacuna va cambiando, el virus va cambiando el que circula. Entonces, la búsqueda sería de encontrar antígenos virales que nos permitan tal vez dar una sola dosis o una dosis cada tanto, no tener que revacunar todos los años, y buscar antígenos que no cambien en el virus de influenza, y que esos antígenos inoculados a una persona generan anticuerpos protectores. Entonces, hay que recordar que las variantes dentro de una misma hemaglutinina se llama inmunidad heterovariante. Si es dentro de distintos subtipos de la hemaglutinina es heterosubtípica, y si es entre ambos tipos A y B se llama inmunidad heterotípica. Entonces hay distintas partes del virus que es interesante analizar. La mayoría de las vacunas actualmente disponibles generan anticuerpos contra la cabeza de la hemaglutinina. Ustedes se acuerdan que el virus de influenza tiene hemaglutinina y neuraminidasa. La hemaglutinina tiene una forma de hongo, digamos así. La cabeza de ese hongo es lo que se llama hemaglutinina 1, que tiene bajo nivel de conservación porque va mutando mucho, y esto es lo que origina los cambios en la vacuna.
los mecanismos de protección es a través de la generación de anticuerpos neutralizantes. Hay muchos estudios que evidencian que anticuerpos contra esta parte de la hemaglutinina producen protección. Y lo ideal sería, por ejemplo, esto que es encontrar secuencias de aminoácidos de diferentes subtipos que sean comunes a todos los subtipos. Esto se hace a través de un sistema computarizado que se llama COBRA, que en estudios en neurones con el virus H5N5 muestra respuesta cruzada. ¿Qué quiere decir? Buscar aminoácidos que están en todos los subtipos sin que no varían y hacer esa secuencia de aminoácidos generarla en la vacuna, y eso sería una alternativa para tener un antígeno que genera respuesta inmune y proteja contra distintos subtipos. Lo otro es lo que se llama la hemaglutinina 2, que es la parte del tallo del hongo, que una de las características que tiene es que cambia menos que la cabeza de la hemaglutinina. Entonces sería un sitio antigénico interesante porque tiene menos acción. Se ha visto que a través de inhibición de la fusión y que hay anticuerpos que proveen reconocimiento y muerte de células infectadas a través de células natural killer cells. Es decir, que hay mecanismos que, si yo los genero, podría proteger o podría generar respuesta inmune. Hay algunos antecedentes de respuestas en infecciones con virus nuevos como el H5 o el pandémico H1N1. ¿Se escucha? Se ha visto protección cruzada con infecciones por distintos subtipos del virus de influenza A. Hay estudios realizados que muestran que, por ejemplo, moléculas quiméricas que tienen la hemaglutinina, esta parte de la hemaglutinina y un nuevo subtipo, y la hemaglutinina de la parte del tallo con el previo, generan fuerte respuesta de anticuerpos neutralizantes. Es decir, que mezclar la hemaglutinina, la parte globular nueva, con la parte del tallo que estaba previamente existente, genera anticuerpos neutralizantes en títulos altos en animales. Lo que hay que tener en cuenta es que esta parte de la hemaglutinina no es estable sin la otra parte, de forma tal que también es complejo, pero es un blanco interesante a pensar. Y después, la otra parte de las glicoproteínas, ¿se acuerdan del virus de influenza? Una es la hemaglutinina y la otra es la neuraminidasa. La neuraminidasa es la que le permite al virus desprenderse de una célula que recientemente infectó y se replicó adentro. Una de las ventajas de la neuraminidasa es que tiene menos cambios que la hemaglutinina, que dijimos recién. Hay evidencias de protección, por ejemplo, en la pandemia del 68, que fue por H3N2, aquellos individuos que ya tenían infección previa por el H2N2, o sea que tenían la misma neuraminidasa N2, tenían protección parcial contra ese nuevo subtipo. De forma tal que hay evidencias de que la neuraminidasa o la inmunidad contra la neuraminidasa otorgaría cierta protección. Hay distintos estudios o distintas alternativas. Hay que tener en cuenta que las vacunas actuales contienen neuraminidasa, pero ese contenido no está estandarizado. Y una alternativa sería incrementar la cantidad, la concentración de neuraminidasa, lo cual podría aumentar el espectro de protección, y que hay estudios en ratones y en humanos que muestran que esto generaría mayor protección. Y después, para esto no lo voy a comentar porque ya es muy específico, pero hay una proteína que se llama M2. Es una proteína que es la que utiliza para bloquear la mantadina y la rimantadina. Esta es una proteína que está a todo lo largo de la pared del virus, digamos así, y que sobresale muy poco. Lo que sobresale es la parte E, por eso se llama M2, y tiene un alto nivel de conservación. Quiere decir que es un antígeno que no cambia entre distintos tipos de virus de influenza. Por lo tanto, pensar en esa proteína como antígeno sería interesante, o sea que de alguna forma, si yo logro generar anticuerpos contra esta proteína, es probable que genere algún grado de protección. Muy bien. Les había comentado de malaria. De malaria pensamos muy poco acá porque no tenemos, los casos que vemos seguramente son casos importados por suerte, pero es una enfermedad que, como ustedes saben, afecta gran número de la población, sobre todo en África, y sobre todo afecta a niños, porque a medida que uno va creciendo, las infecciones sucesivas por distintos plasmodium va generando respuesta inmune, y en el adulto es más raro. En los niños es más común y puede ser más grave. Un antígeno que se llama RTS está asociado con un S, que es el antígeno de superficie del virus de hepatitis B, junto con un adjuvante que se llama AS0,
y forma una vacuna recombinante proteica, que se llama preglitocitaria, desarrollada en un hongo que es el Saccharomyces cerevisiae, junto, como dijimos, con el antígeno de superficie del virus de hepatitis B. Bueno, hay estudios de fase 3 en niños en dos grupos, de 6 a 12 semanas y de 5 a 17 meses. Y produce protección cruzada a través de anticuerpos contra, o son anticuerpos que se llaman anti-citrus sporozoitos. Esto no tiene un correlato de protección, no es que yo tenga un nivel de estos anticuerpos y sé que el individuo está protegido, de forma tal que hay que hacer estudios de eficacia. Sí se vio que esta vacuna generaba muy buena respuesta inmunogénica, 98% de seropositividad, que los anticuerpos maternos podían generar algo de interferencia, sobre todo en las primeras 6 a 12 semanas, y se probó con esquemas de 3 a 4 dosis con el control, se utilizó la vacuna contra meningocele antirrábica. Y se vio que la eficacia contra todos los episodios de malaria era variable, alrededor del 50%, 7% en niños de 6 a 12 semanas, y contra formas severas fue en el grupo de 5 a 17 meses 31.5 y en el grupo de 6 a 12 semanas 20.5. Uno dice, bueno, con esta eficacia es una eficacia modesta, pero cuando uno piensa en vacunas, tiene que pensar la eficacia contra qué enfermedad, cuál es el porcentaje de la población afectada, qué otras medidas yo puedo tomar. Es una vacuna que tiene efectos adversos, pero ninguno fue grave. Los graves fueron similares en ambos grupos de vacunados y de controles. Y además, muy interesante y muy importante en vacunas siempre es hacer estudios de coadministración con otras vacunas que yo le tengo que dar a la población de la misma edad, con lo cual hay estudios con la pentavalente más la sabinoral que no mostró ni mayor tasa de eventos adversos ni interferencia con la respuesta inmune. Entonces, hay modelos matemáticos que muestran que con escenarios de cobertura de 90% con 3 dosis o 72% con 4 dosis, dependiendo de la prevalencia, habría 200 a 700 muertes evitadas cada 100.000 vacunados y 10% a 28% de muertes evitadas en niños vacunados menores de 5 años. O sea que ustedes vieron la eficacia que no parece alta, pero el impacto poblacional puede ser interesante, con poca protección indirecta o de rebaño, y esto podría desplazar la enfermedad a niños mayores, pero con un beneficio global. Acá están hechos evaluaciones de costo-efectividad, que no vamos a entrar en detalle, pero en función de todo esto, la OMS recomendó la implementación de planes piloto de 4 dosis en áreas endémicas, las que se consideran de áreas endémicas de transmisión moderada alta, del África subsahariana, dirigidos a la población de 5 a 17 meses, que fue la que tuvo mejor respuesta de los dos grupos de niños evaluados. Me pareció interesante porque de malaria uno no habla mucho y menos sobre vacuna contra esta enfermedad. Muy bien, esto es algo más cercano a lo que vemos adultos, que es la vacuna contra el zóster. Ustedes saben que hay una vacuna contra el zóster a virus vivo atenuado que tenemos disponible hace por lo menos 3 años en nuestro país y desde el año 2006 en Estados Unidos y en otros países. Esta es una vacuna distinta. La vacuna contra el zóster que disponemos es a virus vivo atenuado. Esta es una vacuna con glicoproteínas que tiene la glicoproteína E con un adyuvante parecido al que veíamos antes con la otra vacuna. Hay evaluaciones ya hechas en un estudio que se publicó en el 2015 que se llamó el SOE 50, que estuvo hecho en mayores de 50 años. Y después este estudio, que se publicó este año, incluye los mayores de 70 años y una evaluación que se llama DEPOOL de los dos estudios en conjunto, tomando solamente a los mayores de 70 años. No sé si es claro. Si hay alguna pregunta, me paran y me la hacen. Esta vacuna, a diferencia de la que tenemos disponible, tiene un esquema de 2 dosis separadas por un mes. La de virus vivo atenuada que tenemos es una sola dosis. Este estudio tiene un seguimiento casi a 4 años, 3.7 años, con una eficacia del SOE 70, solo de los mayores de 70 años sin el otro estudio, de 89.8% contra el zóster, y es muy similar tanto en los adultos de 70 a 79 como los de 80 o más, lo cual es interesante que a pesar del incremento en la edad, en este estudio la vacuna sigue protegiendo. Y en el estudio de pool, que mezcla el estudio SOE 50 y el 70, la protección fue del 91.3% para prevención de zóster y casi del 90% para prevención de neuralgia posherpética. Esto, si ustedes recuerdan la protección que brinda la vacuna de herpes zóster atenuada que tenemos disponible, es más. La diferencia es que acá son 2 dosis,
tiene una mayor tasa de eventos adversos en vacunados, ninguno grave, lo mismo que las reacciones sistémicas, pero es una propuesta interesante, sobre todo, como sabemos y los que vemos inmunocomprometidos, que esta es una enfermedad más prevalente o más frecuente en inmunocomprometidos, que la vacuna virus bioatenuado no la podemos utilizar. En esta hay estudios en curso en inmunocomprometidos que también va a ser interesante ver los resultados. Este es el artículo que yo les comentaba del New England de este año, que muestra nuevas vacunas, se llaman nuevas vacunas contra enfermedades infecciosas epidémicas, y hace toda una lista de enfermedades en las cuales hay que prestarles atención porque son potenciales productores de epidemias graves y que no tenemos en cuenta en el desarrollo de vacunas porque no está en el foco posiblemente de la industria farmacéutica el desarrollo de vacunas para estas enfermedades. Fiebres, enfermedades por flavivirus, el coronavirus que produce la enfermedad de Medio Oriente, virus del Lassa, etc. Y algunas que son más familiares para nosotros, como el chikungunya y el Zika. Para el Zika hay vacunas en desarrollo, si bien después hablamos un poco. Entonces, la situación se plantea sobre todo, ya nos olvidamos del ébola, pero si mal lo recuerdan, hace 2 años tuvimos que preparar las distintas instituciones del país para recibir potenciales pacientes con ébola. Entonces, la situación se plantea a partir del ébola, que se podría haber progresado mucho más rápido, dice este artículo, si se hubiese contado con estudios previos de seguridad, inmunogenicidad y dosis. Si uno ya tiene esos estudios hechos con cualquier vacuna, en este caso contra el ébola, al tener la presencia de la enfermedad, los estudios clínicos se hacen mucho más rápido, uno no tiene que pasar todas las etapas previas. Entonces, esto es lo que dicen, contra esas otras enfermedades, plantearse de desarrollar estudios. Son patógenos que pueden producir epidemias más rápido y posibilidad de desarrollar vacunas en un escenario de pocos proyectos de desarrollo para este tipo de patógenos, como mencionamos antes. Hay demoras en el desarrollo por falta de plataformas validadas en humanos. Y como dije, hay algunos esfuerzos, pero están fragmentados. Entonces, lo que hace alusión a este artículo es que hay que juntar esos esfuerzos y los países que han invertido en el desarrollo de vacunas contra patógenos emergentes no son los que habitualmente están afectados por los mismos, y por ahí se desarrolla una vacuna contra el ébola en Estados Unidos donde no tienen ébola. Entonces, en enero del año 2016, fíjense, en el Foro Económico de Davos, se estableció la necesidad de establecer formas para el desarrollo de vacunas de alta prioridad. Fíjense, en un lugar que uno no pensaría que se habla de este tema, se planteó esa posibilidad y se formó una coalición innovadora para la preparación de epidemias. Son 80 organizaciones que forman parte, con más de 200 individuos, que hay colaboración de fundaciones, del Foro Económico Mundial, de distintos países, con la idea de invertir más de $1.000 millones en el desarrollo de vacunas dirigidas a estos agentes infecciosos que potencialmente pueden generar epidemias graves en el mundo. Muy bien, el otro estudio también publicado este año que me pareció interesante, es una vacuna que todavía no tenemos, es la vacuna contra el HPV nonavalente, que tiene 9 serotipos de HPV. Es un estudio que compara la nonavalente con la cuadrivalente. ¿Se acuerdan que la cuadrivalente tiene el 6, el 11, el 16 y el 18? Que el 16 y el 18 son los serotipos responsables de alrededor, depende del lugar del mundo, del 75% al 80% de los cánceres anogenitales, sobre todo el cáncer de cuello de útero en la mujer. Pero hay otros serotipos de HPV como el 31, el 33, el 45, el 52 y el 58 que tienen capacidad oncogénica que no están incluidos ni en la cuadrivalente que disponemos ni en la bivalente. Si bien hay algunas evidencias de protección cruzada contra esos serotipos con las dos vacunas, la protección no es completa. Entonces, este es un estudio doble ciego, randomizado, para evaluar inmunogenicidad, eficacia y seguridad de más de 14.000 mujeres de 16 a 26 años con las 3 dosis de HPV nonavalente comparada con 3 dosis de la tetravalente que está disponible. Y lo que midieron como objetivos principales eran incidencia de SIN2 o 3 o adenocarcinoma in situ o cáncer cervical invasivo o lesiones vulvares o lesiones vaginales por los serotipos que no están incluidos en la tetravalente y sí en la nonavalente, y lo que se veía o lo que se buscaba era no inferioridad desde el punto de vista inmunogénico de la vacuna nonavalente contra la cuadrivalente. Entonces se hicieron estudios de Papa Nicolau, detección de DNA viral, biopsia de lesiones en caso de que aparecieran,
Y el resumen de este estudio es que la inmunogenicidad contra los 6, 11, 16 y 18 fue igual, uno de la cuadrivalente o de la nonavalente. No es que da la nonavalente baja la inmunogenicidad contra los 4 serotipos ya existentes. Los efectos adversos fueron un poco más frecuentes en la nonavalente porque tiene más carga antigénica, y eso es esperable, y la tasa de lesiones de alto grado, ya sea vaginal, vulvar o cervical, provocadas por los serotipos que no están incluidos en la cuadrivalente y que son propios de la nonavalente, 31, 33, 45, 52 y 58, fue de 0,5 por 10.000 personas año con la nonavalente, y 19 por 10.000 personas años con la cuadrivalente, lo que da una eficacia global de esta vacuna nonavalente contra serotipos oncogénicos de más del 97%. Con lo cual, desde el punto de vista de prevención de cáncer, esta va a ser una vacuna interesante el día que la dispongamos en nuestro medio. Muy bien, y para terminar, 2 artículos de vacuna de meningo. Este es un artículo que habla de la efectividad de la vacuna de meningo B contra cepas endémicas hipervirulentas del W. Me dice, ¿por qué el B contra el W? Bueno, lo que veían en el Reino Unido es que el serogrupo W en el año 2000 tenía un rol participativo bajo, de 1 al 2% de todos los grupos de meningococo. Desde el año 2009 empezaron a haber un incremento, sobre todo en lo que se llama el secuenciotipo 11, el complejo CONAL-MEN WSC11, con enfermedad severa, manifestaciones inusuales, casos fatales en niños y adolescentes. Ustedes recordarán 2011-2012 brote en Chile del serogrupo W, y ellos tenían la vacuna cuadrivalente jugada ACWY, que nosotros también la disponemos acá, solo para viajeros, brote o alto riesgo, y en septiembre del año 2015 introdujeron esta vacuna que está recientemente también en nuestro país, que es la vacuna PEC0, que tiene 4 componentes, que después lo vamos a ver en otra diapositiva. Ellos la introdujeron en lactantes en el esquema 2+1, o sea, 2 meses, 4 meses y 12 meses, porque el serogrupo B era el predominante en esa población en el Reino Unido. Lo que vieron es que los antígenos de la vacuna contra el meningococo B están presentes también en otros serogrupos de meningococo, independientemente de los polisacáridos capsulares, o sea que son antígenos comunes a varios serogrupos de meningococo. Y evaluaron sobre todo dos de esos antígenos, uno que está en serie A y el Neisseria heparin binding antigen de la cepa endémica, esta hiperendémica que tenían del meningo W, actividad del suero contra esta cepa utilizando suero de niños vacunados con el B. Es decir, tomaban suero de niños que habían recibido la B y veían si ese suero tenía actividad contra antígenos de la cepa del W. Evaluaron 73 cepas en Inglaterra y Gales, y esto es el poder bactericida del suero, utilizando suero de pacientes con meningitis por esta cepa y suero de niños vacunados con B0 y luego dosis de booster. Compararon sueros entre no vacunados y vacunados con la vacuna de meningo A, CWY, y lo que vieron es que las cepas aisladas encontraron alelos con pocas diferencias en relación a los antígenos vacunales de los péptidos con alta probabilidad de protección cruzada. Así que hay protección cruzada entre la vacuna del meningo B y el meningo W, o partes del meningo W. Y los títulos de anticuerpos bactericida del suero fueron altos, mayores a 1 en 32, contra todas las cepas aisladas del meningo W, independientemente del esquema de vacunación con PEC0, ya sea que hayan recibido booster o no hayan recibido booster. Con lo cual, hay evidencia de la protección que genera esta vacuna contra el meningococo W. Bueno, estos son los esquemas de vacunación en el Reino Unido, pero me pareció interesante porque tal vez en el futuro, si estos datos se van consolidando, a lo mejor con una vacuna, que es esta, que ahora vamos a ver en detalle, podemos proteger contra todos los serogrupos. Entonces, esta vacuna, ahora la vamos a ver un poquito más en detalle, este es otro estudio, perdón, de otra vacuna contra el meningo B, que es la efectividad de la vacuna de meningococo grupo B, hecha en Nueva Zelanda con una parte del meningo B, que es esta que se llega a ver acá, que son las outer membrane vesicles, se llama así, contra el gonococo. Es interesante, ¿no? Una vacuna de meningo que sea efectiva contra el gonococo. Ellos midieron la efectividad de la vacuna elaborada con esta membrana vesícula externa en Nueva Zelanda contra gonorrea en adultos jóvenes de 15 a 30 años en ese país. Fue un prospectivo de caso control de pacientes en clínicas de salud sexual,
que nacieron en diciembre del 98 y que habían sido elegibles para recibir esta vacuna contra meningococo B, que es una cepa particular de Nueva Zelanda, y que habían tenido y tuvieron gonorrea o clamidia. Lo que vieron que la eficacia vacunal contra gonorrea fue en los vacunados del 41%, con lo cual la efectividad estimada de esta vacuna era del 31% contra gonorrea, con lo cual uno dice, bueno, el futuro está, hay vacunas contra gonococo en desarrollo, sí, había intentos de vacunas de Neisseria gonorrea que no habían sido exitosos. Esto da una clave posiblemente para el futuro para tener una vacuna contra gonococo. Los comentarios que hacen los autores, dice que existían datos de disminución de casos de gonorrea en Noruega, Cuba y Nueva Zelanda desde el inicio de la vacuna contra meningo B. No está claro el mecanismo, aunque la efectividad sea moderada, el impacto en la salud pública puede ser muy importante. En nuestro medio tenemos la vacuna contra meningo B que contiene, como dijimos antes, estos 4 componentes, incluyendo las membranas de vesícula externa de la vacuna de Nueva Zelanda, con lo cual, si uno la implementara, a lo mejor tendría algún impacto. Y lo que dicen los autores es que habría que identificar los antígenos para desarrollo futuro de vacunas. Simplemente para recordar, en nuestro país lo que predomina es el W y el B. Estos son los 12 grupos más importantes causados por meningococo. Y en los adultos, sí, también predomina, no se llega a ver seguramente, pero predomina el W y el B en todos los grupos etarios. Recordar cuáles son las indicaciones de vacuna contra meningococo en adultos, simplemente esto está a modo de recordatorio. Y tenemos 2 vacunas contra tetravalente conjugada. Una es esta marca que es Menacta, la otra es esta otra marca que es Menveo. Ambas pueden ser utilizadas en adultos. Estas son las dosis. Vamos a avanzar. Y la vacuna, para terminar, la vacuna que hablamos recién contra serogrupo B, es una vacuna con 4 componentes, como dijimos recién. Estos son 3 de esos 4, y el otro son las membranas de vesícula externa de la cepa esta de Nueva Zelanda, y ha mostrado datos de inmunogenicida que tanto en adolescentes a partir de los 11 años como en adultos hasta 50 se obtiene respuesta inmune con 2 dosis de 0,5 mililitros administradas por un intervalo de un mes. Estos son datos para adultos jóvenes. Nada más. ¿Cómo teníamos planificado, Betiana? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo voy a presentar un artículo que se publicó en julio de este año en la revista Infectious Diseases y que hablaba sobre la terapia con doble terapia con carbapenems en pacientes con bacteriemia por Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa, ¿sí? Este es un artículo que nos pareció interesante para presentar, ya que muchas veces la complejidad del tratamiento por estas infecciones nos lleva a tener que buscar otras alternativas de tratamiento, ¿sí? En este artículo, principalmente los autores lo que hablan es que previo al año 2010 el tratamiento se basaba principalmente en colistin, y esto hacía que no sea muy efectivo muchas veces, ya sea o porque presentaban falla en el tratamiento o por efectos adversos que se presentaban en el paciente, ya sea que tenían falla renal previa o que la desarrollaban durante el mismo. Esto entonces lo llevó a ellos a buscar otras alternativas, y lo que hicieron fue basarse en un trabajo que se había publicado previamente, que se había realizado en modelos animales y que presentaba en realidad el tratamiento con doble terapia con carbapenems. Se había hecho in vitro y en modelos animales. En este trabajo lo que se había visto era que la actividad con doble terapia con carbapenems lo que tenía era una actividad sinérgica, ¿sí? Utilizaban principalmente ertapenem y otro carbapenem, y lo que se veía es que la enzima que hidrolizaba el carbapenem tenía mayor afinidad por ertapenem. Esto lo que hacía entonces es que la concentración del segundo carbapenem aumente en sangre y sea más efectivo, ¿sí? Entonces, a partir de esto, los autores se basaron para realizar su trabajo. Fue entonces un trabajo que se hizo en Nueva York, fue retrospectivo en un solo centro, y lo que hicieron fue dividir en 2 grupos. Un grupo utilizaba, que es el grupo 1, utilizaban doripenem, 2 gramos,
en infusión de 4 horas cada 8 horas, y el ertapenem una vez al día lo infundían 30 minutos antes de una de las infusiones de doripenem. Y el otro grupo utilizaba doripenem, que lo infundían de igual forma, más colistin. Tenían una N total de 36 pacientes, cada grupo tenía 18 pacientes. En el grupo 1, que eran aquellos que utilizaban la doble terapia con carbapenems, había 12 pacientes que habían presentado falla con el otro régimen, con colistin, o que no podían utilizarla, ya sea porque tenían falla renal o porque la habían desarrollado luego, ¿sí? Definieron entonces como criterio de curación la curación microbiológica y la curación clínica. La curación microbiológica se basaba en la negativización de los hemocultivos y la curación clínica se basaba en la resolución de los signos y síntomas. Esto constaba ya sea de fiebre, de leucocitosis, como también de que no presenten recaída a los 30 días posteriores al tratamiento. Lo que vieron entonces es que, en cuanto a la cura clínica, 7 de los 18 pacientes del grupo control, que es el grupo que utilizaba colistin, habían presentado la cura clínica. Esto era un 39%. Mientras que 13 de los 18 pacientes, en aquellos que utilizaron la doble terapia con carbapenems, habían presentado la cura clínica. Esto es un 72%. Esto entonces estadísticamente fue significativo, ¿sí? En cuanto a la cura microbiológica, también evidenciaron que fue mayor en el grupo 1, en el grupo de la doble terapia con carbapenems, aunque no fue estadísticamente significativo, mientras que hubo mayor duración de la bacteriemia en el grupo que utilizaba colistin y hubo menor mortalidad a los 30 días en el grupo que utilizaba doble terapia con carbapenems. Esto, si bien no fue estadísticamente significativo, tendía a ser una P significativa. No hubo diferencias en cuanto a la duración del tratamiento, en esto no pudieron evidenciarlo, y sí lo que vieron es que era un tratamiento seguro, ya que no vieron que se presenten efectos adversos relacionados con el tratamiento. ¿Sí? Ninguno de los pacientes, por ejemplo, había desarrollado diarrea por Clostridium. Lo único que sí evidenciaron fue que uno de los pacientes presentó convulsiones, pero que luego relacionaron a que no habían ajustado adecuadamente las dosis de carbapenems por la falla renal. Entonces ellos como conclusiones obtuvieron que, bueno, fue el primer estudio que comparaba los resultados del tratamiento con doble terapia con carbapenems versus el grupo control, ¿sí? Los previos en realidad no habían tenido un estudio en donde se comparen ambos grupos. El tratamiento fue efectivo y seguro, ya que, como había dicho antes, no presentaron efectos adversos. Y bueno, las limitaciones que tenían es que fue un trabajo que se hizo retrospectivo y que el tamaño de la muestra fue pequeño, ¿sí? Aún así, ellos lo consideran importante. Y estos son otros trabajos que también evidencian este efecto sinérgico del que hablaba con la doble terapia con carbapenems. Este es en el que se basaron ellos, que había sido hecho en modelo animal en el 2010. Y este es un trabajo que se hizo en pacientes inmunocomprometidos e inmunocompetentes, y en ambos se pudo ver este mismo efecto. Mire. Buenas tardes. A continuación voy a presentar un artículo que ha sido publicado en mayo de este año en la revista Clinical Infectious Disease y que titula Echinocandina comparadas con fluconazol para candidemia a foco a punto de partida del tracto urinario. Este artículo lo hemos elegido hoy para compartirlo con ustedes precisamente porque la candidemia es una patología que hasta en la actualidad sigue teniendo una alta morbimortalidad. Lo que recomiendan las guías actualmente son dos opciones para tratar una candidemia que tenga una fuente o un punto de partida urinario. Uno es el fluconazol y otra la anfotericina. Pero ¿qué pasa cuando el paciente tiene comorbilidades, como por ejemplo falla renal, que generalmente es lo que presentan este tipo de pacientes, y además se trata de una especie de cándida resistente al fluconazol?
Entonces no nos queda ninguna de estas dos opciones para poder aplicarlas. Entonces el objetivo de este estudio precisamente es comparar las equinocandinas versus el fluconazol para evaluar si las equinocandinas realmente están asociadas a un resultado negativo en caso de tratar una candidemia a foco urinario. En los materiales y métodos, este estudio se trata de un estudio de cohorte observacional, retrospectivo, multicéntrico, que se ha realizado en 9 hospitales, 8 hospitales de España y un hospital argentino, el Hospital Rawson de San Juan, en el periodo de enero desde 2006 hasta diciembre de 2015. Lo más importante, toman muchas definiciones, pero la definición más importante a resaltar es que la candidemia a foco urinario ha sido definida por ellos como candidemia con candiduria concomitante, con el aislamiento de una misma especie, tanto en la candidemia como en la candiduria, y que el paciente tenga síntomas urinarios y que esté asociado a una comorbilidad urológica significativa. ¿A qué llamaban ellos comorbilidad urológica significativa? A que la vía urinaria haya sido manipulada o que haya una obstrucción del tracto urinario. Los resultados de este estudio son los siguientes. En realidad se ha recolectado a través de las historias clínicas 128 episodios de candidemias a punto de partida del tracto urinario. De esos 128 episodios se trataba más del casi el 65% de pacientes masculinos y más del 60%, un 60.2% de pacientes añosos mayores a 70 años, que era lo que planteábamos cuando nos introdujimos a este artículo, que los pacientes generalmente son añosos y que traen comorbilidades. Igualmente, en las comorbilidades más frecuentes se ha visto que la enfermedad renal crónica es una de las comorbilidades más frecuentes, con un porcentaje por encima del 50% y que está seguida de las neoplasias y de la diabetes mellitus. Y dentro de los factores de riesgo más frecuentes que se han presentado antes de que suceda este episodio de candidemia, en un mes previo, la antibioticoterapia se lleva a la batuta con casi el 90% del porcentaje, seguido de procedimientos quirúrgicos, de terapia con corticoides y de inmunosupresores. En este estudio, casi el 70% de los pacientes han recibido tratamiento con fluconazol y casi el 30%, como se ve en la filmina, con equinocandinas, utilizando caspofungina y micafungina. Dentro de la distribución de especies, que es la que ven en el cuadro, se ve que Candida albicans sigue siendo la especie más frecuente, con un poco más del 50%, seguida por Candida glabrata. Esto es lógico, sabiendo que son las cándidas que colonizan más frecuentemente tanto el intestino como el perineo. Pero lo que hay que resaltar también aquí es que el resto de las especies no albicans, si sumamos todos los porcentajes, está muy cercano al 50%. Las cándidas albicans son un 52%, las no albicans sumadas suman casi un 47%. La resistencia evidenciada a fluconazol en todas estas especies ha sido alta, casi un 30%, y a las equinocandinas baja menos de un 6%. En este cuadro lo que queríamos resaltar era que en el análisis univariado de este estudio se comparan los dos grupos, tanto el grupo que ha recibido tratamiento con equinocandinas versus el grupo que ha recibido tratamiento con fluconazol, y lo que se ve es de que no ha habido diferencias significativas al iniciar un tratamiento empírico, ya sea con equinocandinas o con fluconazol para una candidemia a foco urinario. El fracaso clínico ha sido el resultado primario que tenía este estudio, que se definía como la mortalidad a 7 días y o la presencia de persistencia de candidemia, que se definía como la persistencia del hemocultivo positivo a partir de las 72 horas pese al tratamiento antibiótico o antifúngico. Y la mortalidad a 7 días ha sido un 6.3% y a los 30 días casi el doble, o más del doble.
en el análisis multivariado, que tenía como objetivo ver si existían algunos factores predictores para el fracaso clínico en este grupo de pacientes tratados, tanto con equinocandinas como con fluconazol, lo que se vio que el único factor independiente asociado al fracaso clínico es la existencia de falla renal aguda. Pero como novedad, lo que sacaron en este resultado fue que existe un factor protector que es el procedimiento urológico temprano. Ellos definieron como procedimiento urológico temprano a cualquier manipulación del tracto urinario o cualquier drenaje, ya sea percutáneo, laparoscópico o por cirugía mayor, que se lleve a cabo entre las 48 a 72 horas después de presentarse la candidemia. Como conclusiones, se ha visto que tanto en el análisis multivariado como en el univariado, el iniciar una terapia empírica para la candidemia a foco urinario con equinocandinas no está asociado a un fracaso clínico. Los fundamentos teóricos son que si bien se sabe que las equinocandinas tienen una pobre concentración urinaria, también se sabe que tienen una gran acumulación en el parénquima renal. Entonces esto explicaría que esa acumulación impide la traslocación de la cándida a partir de la orina hacia la sangre. Y este artículo también especula con que los bajos niveles de proteínas que existen en orina permiten que exista gran cantidad de equinocandinas libres y bioactivas listas para actuar contra las cándidas. Como limitaciones, en realidad este estudio ha sido un estudio de cohorte que ha tenido bastantes episodios. Es el estudio de cohorte que se ha realizado con más episodios sobre este tema, pero tiene como debilidad uno que han sido pocos pacientes los que se han tratado con equinocandinas, y la otra debilidad es que la candidemia a foco urinario no tiene una definición globalmente aceptada. Ellos han tratado de hacer una definición lo más objetiva posible, sin embargo, no se ha podido realizar. Buenas tardes. Bueno, yo voy a presentar un artículo y un estudio preliminar que se hizo en el Sanatorio Mitre, que habla del tiempo de inicio de la antibiótico-terapia y su relación con la mortalidad. El primero en pacientes con sepsis y el segundo en pacientes neutropénicos febriles. El primer estudio habla del tiempo de inicio de la antibiótico-terapia en pacientes con sepsis. El objetivo fue evaluar la asociación entre el tiempo de la administración del antibiótico y la mortalidad en pacientes que presentaban sepsis, que recibían el antibiótico dentro de las 6 horas de la admisión a la guardia de emergencia. Las características del estudio fue que es un estudio retrospectivo, multicéntrico, se realizó en 21 centros del norte de California, que era una red hospitalaria, en el periodo de julio del 2010 a diciembre del 2013. La población de estudio eran 35.000 pacientes adultos con criterios de sepsis según la Conferencia Internacional de Sepsis que se realizó en 2001. Y se dividieron los pacientes, estos 35.000 pacientes, los dividieron en pacientes con sepsis, que eran aquellos pacientes que presentaban síndrome de respuesta inflamatoria, más un foco infeccioso, que fueron alrededor de 34 pacientes, aquellos pacientes con sepsis severa, donde tenían hipotensión o un láctico mayor a 2, y los pacientes con shock séptico, que eran los pacientes con hipotensión refractaria o un láctico mayor a 4. Se calculó el tiempo de inicio de la antibiótico-terapia en este grupo y la media fue de 2.1 horas. A medida que la enfermedad era más severa, digamos, el tiempo de inicio de antibiótico-terapia era más acortado. El shock séptico fue de 1.7 y el sepsis fue de 2.3 horas. Y lo que se vio es un incremento en la mortalidad por cada hora de retraso en la administración de la antibiótico-terapia. Esto en sepsis se vio un 0.3% por cada hora de retraso, con una P no significativa, igual que en sepsis severa. Lo que se vio que el mayor beneficio se da en shock séptico, con un 1.8% con una P significativa. En esta figura lo que se puede ver en el eje de la Y es el odds ratio con la hora de administración de la antibiótico-terapia. Se comparó cada hora que transcurría desde la admisión con el grupo de referencia, que era de aquellos que se le administraban menor a 1 hora. Y se vio que el mayor beneficio de la mortalidad estaba en esta hora de ingreso, comparado con las otras dos, de las 2 a las 5 horas.
Entonces acá vemos que la administración del antibiótico dentro de la primera hora se asocia con una menor mortalidad que la administración entre las 2 a 5 horas. Como conclusión, cada hora transcurrida entre la admisión y la administración del antibiótico se asoció con un incremento del 9% en la probabilidad de mortalidad en pacientes con sepsis, y el inicio temprano de la antibiótico-terapia demostró mayor beneficio en aquellos pacientes que presentaban shock séptico. Este es un estudio, un análisis preliminar que hicimos en el Sanatorio Mitre, que habla también del tiempo de inicio de la antibiótico-terapia y la evolución en pacientes neutropénicos febriles. El objetivo fue determinar la relación entre el tiempo de inicio del tratamiento antibiótico empírico y la evolución desfavorable. Se llamó evolución desfavorable a la admisión en terapia intensiva y la mortalidad intrahospitalaria en pacientes adultos neutropénicos febriles posterior a la quimioterapia. Este estudio fue realizado entre junio de 2014 a junio de 2017 y se evaluaron 109 episodios de neutropenia febril, que eran en 67 pacientes. Un poco de las características de la población de estudio. La edad media fue de 54 años. Lo principal, el tipo de neoplasia, 79 fueron para tumores oncohematológicos y 30 para tumores sólidos. Presentaban comorbilidades alrededor del 50%. Los polimorfos nucleares al inicio de la neutropenia febril fue del 70% menor a 100%, menor a 100. La duración de la neutropenia fue de 6 días. Y hemocultivos positivos tuvieron de los 109 episodios 26 pacientes. Estos 13 correspondieron a cocos gram positivos, 12 a bacilos gram negativos y una candidemia. Una mortalidad global de 11 pacientes, o sea, del 10%, y una mortalidad relacionada con la sepsis del 8%. Y se dieron en dos grupos, el grupo de mortalidad y el grupo de sobrevida. El grupo de sobrevida correspondía a 98 pacientes y el grupo de mortalidad de 11 pacientes. Y se hizo el análisis univariado. Entonces se calculó que la edad en el grupo de la mortalidad fue de 60 años promedio, en el grupo de sobrevida 47 años, con una P significativa. El otro aspecto a recalcar eran los hemocultivos positivos, que presentaban hemocultivos positivos 7 de estos 11 pacientes y 19 en el grupo de sobrevida de los 98 pacientes, también con una P significativa. El otro es el requerimiento de terapia intensiva, que fueron 9 de los 11 del grupo de mortalidad requirieron terapia intensiva en algún momento de su internación, y 10 de los 98 pacientes, también con una P significativa. En cuanto al tiempo de inicio de la antibiótico-terapia, fue de 222 minutos para el grupo de mortalidad y de 133 minutos para el grupo de sobrevida, con una P significativa en el análisis univariado. Pero esto no se pudo demostrar, el análisis univariado entonces mostró que la edad, la internación en UTI, los hemocultivos positivos y el tiempo de administración del antibiótico se asociaron con peor pronóstico. Sin embargo, en el análisis multivariado no se pudo demostrar una relación significativa entre el tiempo de inicio de la antibiótico-terapia y la mortalidad intrahospitalaria o la admisión en UTI. Digamos, se continúa con la incorporación de pacientes a este estudio, ya que esto es uno de los puntos más débiles del estudio, porque tiene 109 episodios de neutropenia febril, una baja mortalidad y 11 pacientes con mortalidad. Y, como otra conclusión, en pacientes con sepsis, el inicio temprano del tratamiento antibiótico disminuyó la mortalidad y este rol continúa en debate en pacientes con neutropenia febril. Muchas gracias. Vamos a pedir a Claudia. Gracias. Breve, lo mío es breve. Bueno, muchas gracias. Y la idea es seleccionar algunos artículos. Como dijo Pablo, no es tan fácil. Hay muchos artículos muy interesantes de todo el año. Yo traté de extractar algunos que eran específicamente inmunocomprometidos y excluir la parte de trasplante. Pero me parecieron 3 artículos que estaban muy, muy lindos. Uno de ellos es los pacientes con mielodisplasia y el uso de la azacitidina y qué pasa con las infecciones. Este es un artículo que salió en leuquimia linfoma y el objetivo, digamos, tenemos que tener en cuenta que las mielodisplasias es una enfermedad en la cual aproximadamente rondan las infecciones entre un 2 a un 20% y el rol de la profilaxis, dependiendo de cuál es la población elegida, aún no está tan evaluado, o sea, no se sabe cuál es la
específicamente cuál es la población más seleccionada en la cual se beneficiaría un poco más con la profilaxis, en cuál aplicarlos. Pensemos que el ASA es una droga que se está utilizando mucho más en pacientes con mielodisplasia, como primera opción y como una opción alternativa para LMA. Este es un estudio que se hizo en Melbourne durante el periodo 2002 a 2013 en 68 pacientes, y lo que se hizo fue evaluar las infecciones durante el número total de ciclos. Se realizaron 884 ciclos con una media de 11 ciclos por paciente. La profilaxis quedó un poco a criterio de cada uno de los clínicos, y lo que se vio es que el 31% recibió profilaxis antimicrobiana, antiviral un 11%, antifúngica un 30%, groseramente la profilaxis estuvo relacionada con el uso de voriconazol y posaconazol, un 2% solo con fluconazol, y con trimetoprim sulfa un porcentaje muy pequeño de un 2%. Lo que tenemos que tener en cuenta básicamente con estos estudios es que el 14% de los ciclos tuvo al menos un episodio de infección. Y lo más importante cuando se analiza qué tipo de infección es que las infecciones se presentaron principalmente en los primeros ciclos. O sea, cuando uno analiza cuántos ciclos reciben estos pacientes, vemos que reciben más de 5 ciclos con una media de 11 ciclos, y fijémonos que el riesgo de las infecciones es mucho más alto durante los primeros ciclos y decae a partir del quinto ciclo, con un riesgo de 5.3 de neutropenia febril. Cuando queremos analizar cuáles son las infecciones, principalmente vamos a ver que son fundamentalmente de tipo bacterianas a predominios de bacilos gram negativos, y principalmente en los primeros ciclos de los pacientes que reciben azacitidina. Tenemos que tener en cuenta que la mortalidad global en estos pacientes rondó aproximadamente un 9% y que más de un tercio fue relacionada con una complicación infecciosa. Y cuando se trata de estratificar cuáles fueron los factores que influyeron para la mortalidad en estos pacientes, fundamentalmente se ve que se asoció con un alto riesgo por el score de IPPSR, un score internacional hematológico, que fue lo que más se correlacionó con el riesgo de mortalidad. Entonces, como conclusión, la detección temprana de las infecciones es muy importante, fundamentalmente en los primeros ciclos. Y pensémosla en la alta tasa de infecciones bacterianas, por lo cual se debe tener establecidas estrategias para el manejo empírico y ver si hay algún paciente que se beneficie con profilaxis, o en el caso de que esta sea una droga que se utiliza como opción, como es en el caso de la LMA, plantearnos si no tiene beneficio alguna profilaxis. El segundo trabajo me pareció muy interesante con estas nuevas drogas, es en los pacientes con LLC, un trabajo de la Universidad de Rochester, qué pasa con los pacientes con LLC, que es una población muy importante como patología, y qué pasa con las nuevas terapias que se están utilizando. En relación a este trabajo, la hipótesis es que no todos los pacientes se van a comportar con un mismo riesgo de infección dependiendo del grupo de drogas que se esté utilizando, y ellos lo que hicieron fue evaluar qué pasa cuando los pacientes los tratamos con análogos de purina o alemtuzumab, suponiendo como hipótesis que esto tendría mucho más riesgo que si utilizamos otro tipo de inmunosupresores. Por lo cual generan 3 categorías: la categoría de alto riesgo, cuando el paciente recibe análogo de purina o alemtuzumab; la categoría de riesgo intermedio, cuando recibe cualquier otro tipo de régimen quimioterápico; y la categoría de un riesgo más bajo, cuando reciben alguna droga como un anti-CD20, como el obinutuzumab, inhibidores de las vías de señalización de receptor B, como el ibrutinib, o inmunomoduladores como la lenalidomida. Ellos analizan un total de 263 pacientes que clínicamente tienen similares características poblacionales, tanto en los grupos con o sin infección, donde lo que ve es que al menos una infección presentaron el 72% de los pacientes, que el 32% fueron infecciones mayores y que un 66% presentaron infecciones menores. La etiología fue bacteriana en un 27%, un 7.4% viral, un 4% infecciones fúngicas, y que cerca de un 40%, un 37.5% de los casos fatales fueron debidos a infección.
Cuando queremos analizar qué pasaron con los grupos, vemos que la estratificación nos sirvió fundamentalmente para ver en este grupo que los grupos que tuvieron infecciones mayores, la estratificación nos permitió ver un poco mejor cuáles eran los que más estaban en riesgo de presentarla, aquellos pacientes que tenían seguro, por ejemplo, el grupo 1, que era el de alto riesgo, que estaba definido como los pacientes que tenían alemtuzumab, que en los grupos 2. Sin embargo, todos conservaban un riesgo alto. Y en relación a las infecciones menores, no tuvieron cambios muy significativos, o sea, fue similar en todos los grupos. El ibrutinib, que es una de las principales causas de este estudio, se utilizó en 66 pacientes, en 19 como terapia inicial y como única droga. En muchos de los otros pacientes se utilizó directamente como una terapia de salvataje. 42 de los pacientes, o sea, el 63.6%, tuvo al menos una infección durante o después del tratamiento, con un RR de 148.6% personas por año. Si lo desglosamos como terapia de salvataje versus naive, vemos que el RR es de 41.3 y que no hubo diferencias significativas para infecciones menores. Y si lo desglosamos en aquellos pacientes que recibieron quimioterapia previa y que reciben ibrutinib como terapia de salvataje, vemos que hay un incremento significativo del riesgo de infección con un RR de 2.35. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que es muy importante en estos pacientes poder detectar tempranamente las infecciones, pero también en todas las etapas de la enfermedad. Que esto de quedarnos con que solamente las infecciones las vamos a estar observando con las terapias que generan alto riesgo, en realidad uno tiene que esperarlas con cualquiera de estas terapias, fundamentalmente con las terapias de alto, con cualquiera de las 3 categorías que estaban establecidas. Es muy importante, nos va a servir para tener una estratificación y pensar en las infecciones mayores. Y la categorización tal vez no nos sirve, no nos fue tan útil, o a ellos no les fue tan útil, para las infecciones menores. Entonces, las terapias Target mejoraron el manejo de estos pacientes con LLA, pero no disminuyen el riesgo significativamente de infecciones. Y debemos monitorear las complicaciones infecciosas con las pequeñas moléculas. Estas drogas son nuevas, tenemos que tener en cuenta estar muy alerta a registrar las infecciones que tengan, a tratarlas tempranamente y a elaborar guías que nos ayuden a trabajar mejor con estos pacientes para su manejo empírico y eventual profilaxis. Y el último, estas que me parecieron que a todos nos gusta, pero que bueno, probablemente no sé si tengan los grandes aportes y las grandes novedades, pero la verdad es que están muy buenas y están muy lindas porque son las guías de diagnóstico y manejo empírico de los pacientes con FUO, con fiebre, que están neutropénicos, son las guías alemanas. Y seleccioné algunos puntos básicamente de ellas que me parecieron destacarlos. El primero que es los pacientes los que tienen 2 riesgos, o sea, los certifican con 2 riesgos. Un riesgo estándar cuando uno tiene una duración esperada en neutropenia de 7 días. Un riesgo alto cuando uno tiene una duración esperada mayor de 7 días. Pero tenemos que tener en cuenta que, si bien el riesgo inicial puede ser estándar, puede pasar a justificar que sea un paciente de alto riesgo. Esto es categoría B2 y para esto debemos considerar aplicar al riesgo estándar el score de MAS para ver si sube de categoría. Entonces, con respecto a qué pasa con la epidemiología local y si esto impactó en las infecciones y qué pasó con las quinolonas, lo que ven es que en los últimos años destacan el incremento de las infecciones por bacterias resistentes. Con respecto a las quinolonas, no hay una especificación en cuanto al uso de profilaxis sí o no. Sí destacan el incremento de las infecciones por cocos positivos y el riesgo que trae de colonización por organismos multiresistentes. Con lo cual, sus recomendaciones, ya sean B3 o B2, es de tener un testeo basal para los pacientes nuevos o readmitidos por patógenos multiresistentes, o sea, SAMR, BLEB y EBR. ¿Qué pasa con el screening para los pacientes neutropénicos? El screening para infecciones fúngicas invasivas. ¿Quiénes se beneficiarían? Aquellos pacientes que tienen una neutropenia esperada profunda mayor de 7 días,
con un monitoreo seriado, al menos bisemanal, para Aspergillus con galactomanano sérico, y en quienes, en los pacientes afebriles, asintomáticos y que no reciben profilaxis frente a hongos miseriales con categoría B2. Y los procedimientos diagnósticos al inicio de la neutropenia febril, obviamente para nosotros esto está constituido prácticamente como un estándar, pero es destacar que la radiografía que uno le puede hacer a un paciente que ingresa en una guardia solo evidencia menos del 2% de anormalidades cuando el paciente está neutropénico febril y no tiene síntomas respiratorios. O sea, justifica que tengamos una radiografía de este tipo si no tiene ningún síntoma, y que realmente al inicio de fiebre la indicación cuando el paciente tiene un síntoma es la tomografía, y esto es categoría B3. Con respecto a la duración de la terapia, no hay estudios apropiados que hayan sido hechos prospectivamente para ver cuánto es el mayor beneficio de la duración. Entonces, lo que sí es me pareció muy importante destacar es que esto que ellos ponen, que el desafío que nos genera en los últimos tiempos, la multiresistencia y la no aparición de nuevos antimicrobianos, son dos razones de mucho peso, y que ellos lo ponen como una recomendación de hacer cursos drásticamente cortos. O sea, si el paciente respondió a la terapia, cuando el paciente está estable, cuando el paciente respondió y cuando los cumple los criterios de suspenderlo, no extenderlo más allá, porque realmente estas dos son causas de mucho peso que van a impactar en la mortalidad más tardía del paciente. Cuando el paciente persiste neutropénico, entonces la terapia puede discontinuarse no antes de los 7 días luego de la efervescencia, con estabilidad clínica, sin signos y sin síntomas de infección, y esto constituye una categoría B3. Y luego, por último, ¿qué pasa con el tratamiento antifúngico empírico en alto riesgo? No está recomendado, digamos, el tratamiento antifúngico empírico en pacientes con riesgo estándar. Uno supone que estos pacientes, digamos, son pacientes de manejo básicamente ambulatorio. Por lo tanto, tengamos en cuenta que si cambia de categoría, estamos evaluando otro tipo de paciente que es el de alto riesgo, y ahí habrá que tener en cuenta si se beneficia el tratamiento empírico de alguna estrategia o si el paciente requiere profilaxis. Pero para los pacientes de alto riesgo sin profilaxis previa antimicótica, lo que se recomienda es que en el caso de que se utiliza terapia antifúngica empírica, esta sea activa frente a hongos miseriales si persiste con fiebre más allá de las 96 horas, o si el paciente presenta reaparición de la fiebre frente a una terapia antibacteriana adecuada. Y esto es una categoría A. Y bueno, creo que con esto terminamos. Muchas gracias. Bueno, quería agradecer la presencia de todos ustedes. Hoy es el último living, como les decía, del 2017. El año que viene seguramente vamos a retomar con esto. Muchas gracias a los expositores. Y bueno, nos vemos el año que viene.